Actualmente en el manga de One Piece existe una cantidad de personajes sencillamente incontable, y esto se debe a que su autor, Eiichiro Oda, ha dado rienda suelta a su creatividad al momento de crearlos. Pero esto, más allá de ser bueno por la gran diversidad que hay en su historia, ya que literalmente hay uno para cada gusto, por muy extraño que sea, también es complicado de gestionar, ya que en algunas ocasiones este le quiere dar relevancia a los mismos, remarcándonos lo importante que serán en un futuro de alguna u otra manera, lo que se traduce en promesas que deben ser cumplidas. Y aquí es donde entro yo, puesto que hoy te traeré 5 personajes que de alguna u otra manera deben regresar al manga de One Piece. Así que sin darle más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video. Sé lo que estarán pensando. Napo, ¿cómo vas a colocar en este top un personaje que ha estado presente en el manga durante unos 10 años? Y tienen razón, pero existe un motivo por el que tomé la decisión de colocarle aquí a pesar de ello. Y esa es la de que luego de que fuera derrotado por Kurohige tras haber concluido el arco del país de Wano, muchas personas se alegraron porque este iba a desaparecer, o incluso algunos ya directamente querían que Teach lo mandara al otro barrio. Y ante esto solo tengo una respuesta: Trafalgar D. Waterloo debe volver a la historia, ya sea tarde o temprano, pero de que volverá, ténganlo por seguro que lo hará. Y esto se debe a que por los momentos este tiene una trama inconclusa y que es de vital importancia para la historia, y esa es descubrir cuál es el secreto que hay detrás de la D. De hecho, este es su principal objetivo, y muy probablemente nosotros como espectadores nos enteraremos de esto a través del cirujano de la muerte, ya sea porque sea él quien lo descubra o porque se lo pregunte a quien lo haga, que en este caso podría ser Robin. Además, a diferencia de Kid, no tenía como principal objetivo llegar a Locktel, por lo que su sueño no fue diezmado en el momento en el que el emperador que le derrotó le arrebató las copias de sus Road Poneglyph, a diferencia del usuario de la fruta del magnetismo, quien sí que aspiraba a competir en la carrera por el One Piece. Es por esta razón que estoy plenamente seguro de que Law volverá de alguna u otra manera, y me era imprescindible comentarlo aquí debido a que mucha gente no lo llegaba a comprender. Vuelvo y repito, gente, Law volverá para cumplir su objetivo, ya que no existen razones que justifiquen que no lo logre, a menos que este pasara al otro barrio. Pero como en One Piece no muere nadie nunca, bueno, está difícil la cosa. Además, aunque eso ocurriera, necesitaría volver primero para que se lo papeen, ya que es un personaje lo suficientemente querido como para tener una muerte bastante relevante. Así que de cualquier manera lo volverá, no lo olviden. Y pasamos de un supernova a otro, solo que en este caso estaríamos en los polos opuestos, ya que si Law fue el que más relevancia tuvo a lo largo de la historia, dejando de lado obviamente a los supernovas que son Mugiwara, Urouge ha sido el que menos relevancia ha tenido en la misma, puesto que de él solo se sabe que ha estado en 3 lugares distintos. El primero fue en Shabondi, al igual que el resto de capitanes piratas del grupo al que pertenece. El último fue estar en la misma isla del cielo de la cual Kaido se lanzó para intentar autobanearse de la vida, lugar en donde no hizo absolutamente nada más allá de estar presente viéndolo, de hecho. Y el otro lugar fue en Whole Cake, supongo, ya que ahí fue donde derrotó al que era el cuarto comandante dulce de Big Mom. Sin embargo, luego fue papeado por Cracker y se tuvo que retirar del lugar. Y este lugar lo menciono de último porque, a pesar de que el momento en que sucedió fue entre medio de los dos anteriores, de este ni siquiera vimos nada. Es decir, esto que les estoy diciendo nos lo contaron, así que no se preocupen si alguno de ustedes tuvo un pequeño cortocircuito al sentir que no se acordaban de esto. Tranquilos, eso no lo llegamos a ver, pero bueno. La razón por la que Urouge está aquí es porque, como supernova, se supone que este sería un pirata muy importante en esta generación, al igual que el resto, que han terminado influyendo de manera positiva o negativa dentro de la misma. Sin embargo, él aún no ha hecho nada. La única que faltaba por hacer algo junto a él era Bonnie, y ahí está en Egghead, estorbando, sí, pero está. En cambio, el señor musculoso todavía nos debe ser parte de algún acontecimiento importante dentro del mundo de One Piece. Si no, Oda nos habría vendido humo con él, pero bueno, yo dudo mucho que esto suceda, ya que su fruta del diablo tiene una función bastante interesante que se puede prestar para tener una batalla muy entretenida contra alguien. Eso sin contar que él también tiene alitas, como la gente de Skypiea, y eso lo hace aún más interesante.
Y de aquí en adelante habrán como mínimo 2 personajes ocupando los siguientes puestos, ya que sus situaciones son bastante parecidas, pero bueno, aquí decidí colocar también a la gran flota de los sombreros de paja porque, rayos, algún uso útil deberían tener. Muchas personas dicen que estos podrían intervenir en el enfrentamiento que tendrá la tripulación de Luffy contra la de Teach, pero yo no creo eso, ya que veo este conflicto mucho más personal. Además, existe un capitán titánico para cada Mugiwara. Es un hecho que esa gente se enfrentará en batallas individuales, pero bueno, lo que también es un hecho es que de alguna u otra forma volveremos a ver a todas estas tripulaciones juntas, ya sea en una gran guerra final donde todos aparezcan épicamente para enfrentar al gobierno mundial o para salvar a los Mugiwara de la invasión que ocurrirá en Egghead. Como todos los que estamos al día con el manga sabemos, ya los barcos que acompañaban al del viejo del Gorosei llegaron a la isla del futuro, y esto hace que los Mugiwara estén en una desventaja estratégica bastante pronunciada, puesto que si la isla está rodeada no tienen dirección por la cual escapar. Eso sin contar que están teniendo varios problemas adentro de las instalaciones también. Pero volviendo a la gran flota, esta debería aparecer ya que todos tienen un trozo de la Vibre Card de Luffy, y la misma debería haberse quemado en varias oportunidades durante el arco de Wano, ya que ahí el protagonista estuvo entre la vida y la muerte en varias oportunidades. Eso ya les tuvo que haber encendido las alertas a todos los capitanes de la gran flota, por lo que si no aparecieron en Wano para ayudar a su líder, al menos deberíamos verles apoyarle en Egghead si la cosa se pone difícil, aunque de entre todos existe uno que probablemente no aparezca, y ese es Bartolomeo. Recordemos que este sujeto le estaba usurpando territorios a Shanks, y el pelirrojo dijo que se encargaría de él tras irse de las costas de Wano. Si le hizo lo mismo que a Kid, probablemente nuestro querido fanático de los Mugiwara aún se encuentre en terapia intensiva. Y antes de continuar les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse al canal, con eso me apoyan un montón. Ya estamos cerca de los 13.000 suscriptores y quiero llegar a ellos antes de que termine agosto. A cambio les daré un video de One Piece fresquito todos los días hasta que eso ocurra. Ahora bien, continuemos. Como bien mencioné antes, estos últimos puestos son ocupados por más de un personaje, pero en esta oportunidad debo decir que las coloqué a las dos porque sus fans son lo suficientemente pesados y llorones como para que me diera flojera a hablar de una sola, ya que si lo hacía, los fans de la otra se pondrían en modo no tengo padres que me quieran. Pero bueno, Carrot y Yamato han sido personajes que Oda decidió vincularles bastante con la banda de los sombreros de paja, y las mismas comparten características bastante llamativas como estar mucho más desarrolladas que un personaje promedio, tener un estilo de combate bastante particular y atractivo, y la capacidad de encender las entrepiernas de los fanáticos furries de One Piece. Ok, el tema con ellas es que al final del arco del país de Wano ambas tuvieron un corte abrupto en su presencia en la trama en general. Por un lado, a la coneja le dieron el cargo de ser la nueva líder de la tribu Mink sin ningún motivo aparente más allá de ser parte de la nueva generación, y con la motivante de que Pedro así lo hubiera querido. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza tomando en cuenta las pocas capacidades que tiene el personaje en general, pero bueno, el punto con ella es que fue una excusa bastante XD para quitarla del medio en la trama principal. Y algo parecido le ocurrió a Yamato, quien luego de que nos demostrara por activa y por pasiva que terminaría convirtiéndose en la siguiente Mugiwara, decidió quedarse en Wano para proteger el país, ya que Momonosuke y el resto de vainas rojas eran un grupo de debiluchos. Es sencillamente increíble que renunciara a su sueño tan fácilmente, pero bueno, el punto aquí es que ambas personajes han tenido la suficiente relevancia y vinculación al conjunto protagónico como para regresar a la historia, además de que también existen tramas en los lugares en donde actualmente se encuentran que les harían aparecer épicamente en algún enfrentamiento de gran escala, siendo el caso de Carrot el hecho de que se encuentra encima de un elefante gigante que no duda en aparecerse al frente de una isla para pegar unas cuantas trompadas, literalmente. Y en el caso de Yamato, está protegiendo el país que sirve de estacionamiento para un arma ancestral. En el momento en el que sea necesario que esa cosa salga de ahí para pegar unos cuantos tiros al aire, den por hecho que Yamato estará ahí montada también. Y sé que se estarán preguntando, Napo, ¿cómo vas a poner unos personajes que nunca han dejado de estar presentes dentro de la historia? Pero para esto les tengo una respuesta. ¿Realmente han sido lo suficientemente relevantes para la misma? Eso sí, tomando en cuenta que son personajes principales. Recordemos que una característica de los personajes principales es que influyan constantemente en la historia. Pero bueno, para nadie es un secreto que existen Mugiwaras que están muchísimo más desarrollados que otros. Pero es que aquí tenemos a unos que no han tenido ningún tipo de desarrollo últimamente. Les pongo
Un ejemplo, Zoro no está en ese lugar porque, a pesar de que el sujeto en los últimos arcos solo ha servido para dar espadazos, al menos siempre se ha encargado de enfrentarse a los más fuertes e incluso de apoyar a Luffy en una batalla sumamente importante, como sucedió en la azotea de Onigashima, donde fue indispensable para la supervivencia de todos los supernovas. Pero bueno, los Mugiwara que sí están en este lugar son Franky, Chopper, Brook y Usopp. Todos ellos necesitan tener mucho más protagonismo dentro de la historia, ya sea porque deben tener más desarrollo o porque deben realizar acciones más importantes. Pero empecemos con Franky. Su situación es bastante decepcionante, ya que pasó de ser uno de los Mugiwara con más personalidad a ser un NPC de relleno que solo se limita a decir super de vez en cuando. En su batalla contra Sasaki, el Franky Shogun terminó bastante destruido, momento perfecto para que luego viéramos cómo lo mejoraba o lo importante que era para él o el aprendizaje que le dejó esa pelea al demostrarle que no debe depender tanto de sus creaciones. Pero nada, no vimos absolutamente nada, solo super. Un saludo a mi querido Lace, que fue a quien se le ocurrió esta wea. Pero pasando a Brook. Y a partir de este momento empezó a llover mientras estaba grabando, por lo que preparen sus paraguas, y deleítense con ese sonido de lluvia de fondo bien sabrosongo. Con él la cosa va mejorando, ya que en Whole Cake fue importantísimo, puesto que robó los poneglyphs del lugar, pero tras la muerte de Pedro, este se propuso a sí mismo el volverse más fuerte para que este tipo de sacrificios no sean necesarios en el futuro, y en Wano, lugar en donde casi todos los Mugiwara tuvieron un 1 contra 1, él no lo tuvo. Es sumamente necesario que Brook nos demuestre su mejoría, pero pasando a Chopper. A pesar de que siempre ha estado presente para curar a quien lo necesite en la trama, me da la sensación de que se quedó estancado en solo eso. Es literalmente una ambulancia con pelos y cuernos. Chopper necesita desarrollarse y Sanji se lo demostró en el momento en el que se declaró la derrota de Luffy cuando Kaido le lanzó al mar. Pero bueno, quien sí que necesita de todo lo anteriormente mencionado es Usopp, que literalmente no ha hecho nada importante por sí solo desde Dressrosa. Le salvó la vida a Luffy despertando su haki de observación turbopoderoso, pero man, que tienes eso y una puntería sumamente resaltante y no se le da importancia a la misma. Usopp fue el personaje que más se desarrolló previo al salto temporal y no leo lloros, eso es indiscutible, pero no lo está demostrando en esta segunda parte de la historia. Y con esto no me refiero a que deje de ser cobarde, porque eso forma parte de su caracterización. Me refiero a que su valía no debe ponerse en duda a pesar de su cobardía. Casos como lo ocurrido en Thriller Bark es un muy buen ejemplo, porque ahí le ganó a Perona a pesar de ser cobarde. De hecho, lo utilizó como arma. Tremenda pelea, por cierto, de las mejores de One Piece. En cambio, ahora vemos cómo este se asusta al ver que está presente un tipo al cual ya le patearon el culo hace 2 años atrás y luego no hace nada más. En fin, todos ellos deben volver a ser sus mejores versiones antes de que la obra termine. Y bueno gente, estos fueron los 5 personajes que deberían volver a la historia de One Piece, aunque nunca fueron realmente 5, ni tampoco han estado ausentes del todo últimamente, pero bueno, creo que quedó bien clara la idea en cada uno de los puntos. Pero ahora lo que quiero que quede claro es cuáles son los que ustedes creen que deberían regresar en el futuro. Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó este video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan los siguientes que suba. Por aquí les dejaré uno donde analizo si realmente estamos en el mejor momento de One Piece en la historia. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.